Necesitas escuchar esto completo porque lo que voy a contarte en los próximos minutos no es un rumor de redes sociales. Es lo que Donald Trump dijo con su propia boca frente a las cámaras de todo el planeta en la cumbre más importante de las 7 economías más poderosas del mundo. Ayer, en el aeropuerto de París, a punto de subir al avión presidencial, un periodista le hizo una pregunta sencilla sobre el futuro del TMEC. Y Trump, sin medir lo que decía, respondió algo que ningún presidente de Estados Unidos había dicho jamás en público. Preferiría no tener el acuerdo. Nos va mejor como país si no tenemos un TMEC. Detente un segundo y procesa eso. El hombre que presumió durante años que el TMEC era el mejor tratado comercial jamás negociado en la historia de su país, el mismo que lo firmó con bombo y platillo en su primer mandato, acaba de decir en Francia que estaría mejor sin él. Y aquí viene la parte que nadie te está explicando bien. Lo dijo exactamente al mismo tiempo que su propio equipo negociador estaba sentado en Washington, en una oficina, discutiendo con México los términos de ese mismo tratado que él acababa de despreciar en público. ¿Te imaginas mandar a tu equipo a negociar algo mientras tú sales a decir en una conferencia internacional que en realidad no lo quieres? Eso pasó. Eso es lo que está pasando ahora mismo mientras ves este video. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar los números exactos que Trump no quiso decir en París, los mismos que sus propios agricultores y empresarios le están reclamando esta semana, y por qué esa frase que sonó a amenaza en realidad es la confesión de que Washington está más nervioso de lo que quiere admitir. Vamos a los hechos, sin adornos. El miércoles 17 de junio, Trump participó en la cumbre del G7 en Evian, Francia. Ahí, frente a periodistas internacionales, soltó la frase completa. Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo. Lee esa frase otra vez, porque ahí está el problema de Trump expuesto en 4 líneas. Dice que prefiere no tenerlo, pero dice que tal vez lo firme. Dice que a su país le va mejor sin el tratado, pero dice que está abierto a renovarlo. Eso no es una posición, eso es alguien que no sabe qué decir y está improvisando frente a las cámaras del mundo. Y mientras él improvisaba en Francia, ¿qué estaba pasando en Washington? Ahí estaba Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México, sentado en la segunda ronda de negociación del TMEC, discutiendo cara a cara con el representante comercial de Estados Unidos los temas más sensibles: agricultura, reglas de origen, sector automotriz. ¿Captas la contradicción? Mientras su jefe decía en Europa que no quiere el tratado, su propio equipo seguía sentado en la mesa intentando salvarlo. Esto no es estrategia, esto es un gobierno que no tiene un solo guión, que tiene 2 discursos chocando al mismo tiempo. Pero hay algo más profundo aquí y quiero que lo entiendas bien porque es la clave de todo este video. Trump también dijo en esa misma conferencia algo que se le escapó sin querer. Dijo que la razón principal por la que impulsó el TMEC en su primer mandato fue porque el tratado anterior, el TLCAN, no tenía una cláusula de salida. Lee eso otra vez. Él mismo está confesando que construyó el TMEC no para fortalecer la región, no para beneficiar a las 3 naciones, sino para tener un mecanismo con el que pudiera amenazar con irse cuando quisiera. Lo construyó como un arma. Y ahora, 6 años después, esa misma arma se está volteando en su contra, porque la cláusula de revisión que él insistió en meter es exactamente la que hoy le da a México el derecho de sentarse a negociar como igual, con tiempo, con argumentos y sin tener que aceptar lo que Washington le imponga por capricho. Ahora hablemos de números, porque aquí es donde la narrativa de Trump se cae a pedazos. Él dice que no necesita nada de México, pero entre enero y abril de este año, México y Canadá representaron casi una tercera parte de todo lo que Estados Unidos importa del mundo entero. México solo se consolidó como el primer exportador hacia ese mercado, con más del 16% del valor total. ¿Sabes qué significa eso? Que 1 de cada 6 productos que entra a Estados Unidos viene de aquí, de México. Él dice que no necesita los automóviles mexicanos, pero el 40% de las autopartes que ensamblan las plantas de Michigan, Ohio y Tennessee se fabrican en territorio mexicano. Sin esas piezas, las líneas de producción de Detroit se paralizan en cuestión de días. Y aquí viene el dato que más le debería doler a Trump, porque le pega directo en su propia base electoral. El 38% de todo lo que exporta el estado de Texas va a México. Texas, el estado que más votos le dio. Si esta relación se rompe, Dallas pierde, Houston pierde, El Paso pierde. Y un Texas debilitado no es el Texas que Trump necesita para ganar el Congreso en noviembre. Por eso esta semana la respuesta no vino de Sheinbaum, no vino de Ebrard, vino de adentro de Estados Unidos. Los productores agrícolas de Iowa, Indiana, Nebraska y Kansas mandaron comunicados formales exigiéndole a Trump que renueve el TMEC por 16 años con acceso libre de aranceles. Los fabricantes de autos de Detroit están presionando exactamente en la misma dirección. ¿Entiendes lo que está pasando? La presión sobre Trump no viene de México, viene de su propia gente, de sus propios votantes, de los estados que él necesita para sobrevivir políticamente.
presidente. Y mientras todo esto ocurre, ¿cuál ha sido la postura de México? Quiero que pongas atención a esto porque es la diferencia entre un país que improvisa y un país que tiene una estrategia. Claudia Sheinbaum no salió a responderle a Trump con otra frase para los titulares. No salió a amenazar, no salió a gritar en una conferencia. Dijo algo mucho más simple y mucho más demoledor. El TMEC se va a mantener. Es mejor estar juntos que separados. Esa calma no es debilidad, es la calma de alguien que ya revisó los números y sabe que tiene la razón de su lado. Mientras Trump contradice a su propio equipo negociador desde un aeropuerto en Francia, Sheinbaum sostiene una sola línea desde el primer día. El tratado conviene a los tres países y México no va a ceder lo que no se puede ceder. Y Ebrard fue todavía más directo antes de viajar a Washington esta semana. Dijo, sin rodeos, que esta negociación les va a costar trabajo. No prometió un acuerdo fácil. No prometió que Trump iba a cambiar de opinión de un día para otro. Dijo la verdad. Esto va a ser difícil y México va preparado. Ahora, hay algo que necesitas saber porque te van a querer asustar con esto en otros lados y quiero que tengas la información completa. El 1 de julio no es el fin del mundo, no es un precipicio donde el tratado desaparece automáticamente si no hay acuerdo ese día. Es la fecha en la que arranca formalmente el proceso de revisión conjunta. Si no hay acuerdo, el TMEC entra en un ciclo de revisiones anuales, no muere. Pero aquí está lo que sí es real y lo que sí tiene un costo, la incertidumbre. Cada semana que Trump sale a contradecirse a sí mismo en una cumbre internacional es una semana más en la que empresas que querían invertir en Guanajuato o en Nuevo León se quedan esperando. El propio Banco Mundial ya lo advirtió, proyecta apenas un 1,3% de crecimiento para México este año, por debajo del promedio de toda América Latina, y señala directamente las negociaciones del TMEC como uno de los principales riesgos. Eso es lo que provoca un presidente que no puede mantener una sola postura durante una semana completa. Y mientras tanto, en Washington, la delegación mexicana sigue ahí, sentada, trabajando, tema por tema, acero, aluminio, sector automotriz, agricultura, competencia equitativa, sin levantarse de la mesa, sin caer en provocaciones, sin ceder lo que no se puede ceder, porque México llega a esta negociación con algo que Trump no puede borrar con una frase en un aeropuerto, una economía que está creciendo, un récord histórico de inversión extranjera directa en el primer trimestre del año, un acuerdo recién firmado con la Unión Europea, una membresía activa en el CEPTPP y una presidenta que ha dejado claro una y otra vez que la soberanía alimentaria de este país no se negocia bajo ninguna presión. La verdadera pregunta, la que deberíamos estarnos haciendo todos los mexicanos esta semana, no es si nosotros podemos sobrevivir sin el TMEC. Esa pregunta ya la respondimos con números. La verdadera pregunta es otra, y esa pregunta ya se la están haciendo en voz alta los agricultores de Iowa y los empresarios de Texas. ¿Puede Estados Unidos sostener su propia economía si decide destruir 30 años de integración comercial por un capricho? La respuesta que ellos mismos le están mandando a la Casa Blanca esta semana, con cartas, con comunicados, con presión política directa, es la misma que arrojan los números sin necesidad de un solo discurso. No, no puede. Y eso, aunque Trump no lo diga en voz alta en Francia, él lo sabe. Por eso no firmó ningún decreto de salida. Por eso no lanzó un ultimátum formal. Por eso terminó la frase diciendo, pero quizá lo firme. Porque entre lo que dice frente a una cámara en un aeropuerto europeo y lo que le van a reclamar sus propios gobernadores republicanos cuando aterrice de regreso en su país, hay una distancia que los números ya midieron por él. Quedan 13 días. La tercera ronda de negociación está programada para la semana del 20 de julio en Ciudad de México. Y mientras tanto, México sigue en la mesa, con la frente en alto, sin agachar la cabeza ante nadie, esperando que la realidad económica haga lo que siempre termina haciendo, imponerse sobre el ruido. Vamos a seguir informando cada paso de esta cuenta regresiva, porque lo que se decida en las próximas semanas le va a pegar directo al empleo, a la inversión y al futuro de millones de familias mexicanas durante los próximos 16 años. Suscríbete al canal, activa la campanita y dime algo en los comentarios. ¿Crees que Trump va a terminar firmando la renovación o esta vez su capricho se le va a salir de las manos? Te leo abajo.